Ahora nunca vas a saber todo lo que te iba a querer. Paula Mafía, verso. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del Laboratorio de Lectura. Llegamos al 5º episodio en este mes de diciembre. Y bueno, si es la primera vez que estás escuchando este podcast, te cuento que mi nombre es Soledad Arienza, yo soy de Buenos Aires, egresé de la carrera de Letras de la UBA y me dedico a leer, a escribir, a enseñar y a investigar en torno a la literatura. Si todavía no lo hiciste, podés darle al botón seguir en Spotify y también seguirme en el Instagram del proyecto, que es @labdelectura, para enterarte de lo que voy haciendo. Bueno, el episodio de hoy es el último del año y el tema elegido para hoy surgió a partir del hecho de que empecé a revisar cuáles habían sido las lecturas de este año. Y bueno, diciembre es un mes que inevitablemente a veces nos lleva a balances, aunque a veces no nos guste hacerlos, o sea, como hay de nuevo los balances de diciembre, pero en cierto sentido eso me hizo mirar para atrás y empezar a revisar cuáles habían sido mis lecturas del año, pero no quería hacer una revisión de, bueno, qué textos me habían gustado, cuáles no, sino que traté de ir por identificar o intentar identificar si había habido algún tipo de hilo conductor en mis lecturas, no porque fuera adrede, sino haciendo el ejercicio de mirar hacia atrás lo leído durante el año, si se había armado alguna constelación entre textos, ya por algún tipo de temática. Y resulta que sí, ¿no? Que de alguna manera, no todos, pero varios de los textos de este año están hilados porque tratan de darle contorno a aquello que no fue. Y es por esto que el episodio de hoy se llama La literatura y lo que no fue. Porque la literatura no solamente da cuenta de experiencias, ¿no? Y deja registros de lo que fue, ya sea en un plano ficcional o no ficcional, ancla la memoria tanto individual como colectiva, ¿no? De un pueblo, sino que también la literatura puede ayudarnos a configurar lo que no fue, digamos, permite darle forma a esa sensación, para mí un poco agridulce, de lo que fue hasta cierto punto o lo que pudo haber sido más y se terminó en un punto, ¿no? Y acá, esta sensación agridulce que queda ahí me hizo pensar en un texto de Anne Carson, que es una escritora canadiense, que se llama Eros, el dulce amargo. Esta no fue una de las lecturas del año, es un texto que leí en el verano del 2021, pero en ese texto Carson trabaja el tema del deseo y lo hace siguiendo, digamos, a varios y varias autores de la antigüedad griega, sobre todo parte de los poemas de Safo, y toma una palabra que está en un poema de Safo que es glucupicrón, que, digamos, dicho concepto implica algo que es dulce y amargo a la vez. Y ella lo dice en relación con el deseo, ¿no? Y con toda la tensión que se juega entre distancias y cercanías entre el sujeto deseante y el deseado. Y creo que también esta cuestión del dulce amargo aplica a esas situaciones que no fueron o que pudieron haber sido más, porque tenemos la dulzura de lo que sí fue, ¿no? Y también la amargura de esa carencia, de lo que quedó cercenado. Entonces, digamos, esa fue como una primera punta para empezar a pensar y para sentar las coordenadas de este episodio, que por momentos es difícil justamente de bajar, por eso me voy a ayudar como siempre de los textos, porque es difícil hablar de lo que no sucedió, ¿no? De lo que no fue. Y también otra punta que me ayudó a pensar este tema o a animarme, digamos, a decir, sí, voy a hacer el último episodio de esto, es que el fin de semana, esto lo estoy grabando un miércoles, y el domingo, cuando empecé a armar la constelación de textos para hoy, escuché el último episodio de un podcast que escucho mucho, que acá en Argentina ya es muy conocido, que es Concha Podcast, en el que hablaban sobre el duelo, sobre todo, en realidad en particular, sobre el duelo que se da a partir de una separación, ¿no? Del fin de una relación de pareja.
Y en ese episodio se charlaron cuestiones que fueron muy en consonancia con lo que traigo hoy y se discutieron algunas cosas que me ayudaron a afilar la mirada sobre la sensación que yo quería compartir, porque había una invitada, ¿no? Que pueden ir a escuchar ese episodio de Concha porque es hermoso, y hablaban de que cuando una relación se termina, obviamente no se deja de lado y no se duela a la persona con la que se compartió y a los momentos efectivamente compartidos, sino que justamente también mueren sueños, proyectos, ¿no? Ideas de una misma o versiones de una misma, digamos, la que era yo ilusionada, ¿no? La que era yo con esas ilusiones, con esos proyectos, con esa persona. Y eso también es muy doloroso, el duelo por lo que no fue. Y bueno, ese también es el tono que tienen algunos de los textos que voy a compartir hoy y también el tono que yo le di a algunos de los textos. Y bueno, insisto en que también esta selección, como les decía, no fue adrede, que yo dije, bueno, quiero leer textos que vayan en función de tratar de apresar lo que no fue, sino que de nuevo pongo, digamos, se comprueba la cuestión esta medio de talismán de las lecturas en mi vida, como decía, como les contaba que decía Calvino en el primer episodio de este podcast, de esa cuestión de los libros como talismanes, ¿no? Hay algo ahí que se fue armando y que hay textos que llegaron a mi vida este año cuando también yo necesitaba poner en palabras una sensación, ¿no? Que es la sensación de algo que no fue. Entonces, primero hay un punto que tienen en común dos de los textos que traigo hoy, que es una tensión con respecto a los deseos o a los sueños, ¿no? Porque un texto habla de deseos y otro de sueños, pero una tensión de si hay que cumplir, ¿no? Esos sueños o no, o es mejor dejarlos sin cumplir. Esa es una primera tensión que plantean algunos de los textos. A veces hay un discurso que instala que sí, ¿no? Que una tiene que ir por sus sueños o por sus deseos, no ir hacia adelante. A veces esas visiones omiten que, bueno, una cosa es la voluntad, pero también hay un contexto, ¿no? Material, contexto, hay otras personas alrededor, ¿no? Que a veces no es tan una cuestión solamente de querer o no querer. Pero bueno, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, sí, tenés un sueño, tenés un deseo, trata o anda en pos de cumplirlo. Y lo que me gustó es que hay dos textos que leí este año que plantean lo contrario, ¿no? Que dicen que no, que hay sueños o deseos que es mejor dejar sin cumplir. Uno de estos textos es de la autora francesa Nathalie Leger. El texto se llama Sobre Bárbara Loden y acá en Argentina lo editó Chay Editora. Y bueno, yo de Leger este año, es una autora a la que conocí este año y leí dos textos, En busca del cielo y El vestido blanco. El vestido blanco, los nombro también por si quieren ir a explorarla. El vestido blanco, de hecho dimos el taller, el laboratorio de lectura de octubre, fue sobre el vestido blanco y a mí particularmente los que más me pegaron fueron El vestido blanco y En busca del cielo, pero este sobre Bárbara Loden es muy interesante porque lo que hace Leger es empezar indagando en la vida de Loden, que fue una actriz y cineasta de Estados Unidos de los años 60. Y bueno, la narradora va indagando sobre la vida de Loden y eso la hace, digamos, también obviamente reflexionar sobre cuestiones de su propia vida. Y lo que me interesa es que en un momento la narradora, en relación está comentando cuestiones en torno a su madre y a deseos que tenía su madre, y dice: recién con el tiempo entendí, tal vez demasiado tarde, que no había que despertar esos deseos, hay que dejarlos profundamente enterrados, lejos de toda probabilidad y de todo riesgo de realización. Hay que cuidar su imposibilidad. Entonces, no cumplir un deseo sería, ¿no?, en un punto no exponernos al fracaso, de que lo deseado no sea tal cosa al final, o no sea como decíamos, o a la posibilidad de que la vida no nos corresponda con ese deseo, ¿no? Entonces se evitaría así la exposición y la desilusión y nos mantendríamos con esa quimera dando vueltas y al contrario a veces tal vez potenciándonos a seguir adelante porque tenemos como ese deseo como motor, pero siempre dejándolo sin cumplir, ¿no? Me pareció interesante porque, insisto, que era como una visión distinta y que entró en consonancia con otro texto de una escritora española que se llama Ana Rossetti,
que es de Cádiz, nació en 1950, y de Rossetti me topé este año con un poema que se titula Hay sueños que no mueren. Y acá de nuevo se pone de manifiesto esta cuestión tan azarosa y bella de la literatura y de cómo llega a nosotras la literatura, porque yo este texto no lo elegí, no lo compré, no lo busqué, sino que es un poema que estaba en un examen que yo tenía que administrarle a mis alumnos. Un examen que yo no había armado, sino que era un examen ya armado y que yo tenía que administrar. Y cuando me pongo a corregir, porque ahí recién me puse a mirar bien el poema, a partir del cual los alumnos míos tenían que hacer un análisis, empiezo a ver este poema y me impactó muchísimo y además lo pude poner en consonancia después con Leyer. El poema se llama Hay sueños que no mueren y les voy a leer algunos versos. Ahí el yo lírico dice: hay sueños que no mueren, se empeñan en ser sueños. Y más adelante dice: por eso es que perduran, porque eligen no ser. Negándose se afirman, rehusando se mantienen, como flores de cuarzo, indestructibles, puros, sin dejarse arrancar de su durmiente ínsula. Más adelante dice: intactos en el tiempo, son inmunes a la devastación. Y los versos finales: no ambicionan, no arriesgan, no conquistan, no pagarán el precio del fracaso, la experiencia, la determinación, la ebriedad o el placer. Solo son impecables subterfugios. Es una idea muy similar a la que plantea el texto de Leyer, ¿no? En este caso son sueños, no deseos, pero es esta idea de no exponer al sueño a la experiencia, ¿no? No hacerlo cuerpo, justamente, no encarnarlo. El yo lírico ve ahí algo positivo, ¿no? Digamos, por la negación, que es en dejar al sueño lo que no fue, ¿no? En ambos casos. Y un poco también eso decían en el podcast, en Concha Podcast, de cómo a veces esos sueños, esos proyectos, justamente a veces no se pueden concretar, pero muchas veces para muchas personas tener esos sueños, esos proyectos o esos deseos los motoriza para seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, en este punto tenemos estos textos que a mí justamente me resonaron y me llamaron la atención, porque a mí lo que personalmente me asusta de a veces tener estas quimeras y no bajarlas a la tierra, como el peligro de una desconexión a veces muy grande de la realidad, en mi caso, ¿no? Pero bueno, me gustó y me llamó la atención también cómo dos textos leídos, ¿no?, en el mismo año plantearan una idea similar. Y después, otro aspecto en relación con esto de lo que no fue, me lo trajo Rachel Cusk, que es una autora de la cual también este año leí dos textos. Uno se llama Un trabajo para toda la vida, en la que ella explora la cuestión de la maternidad, y este otro que les traigo acá, que es Despojos sobre el matrimonio y la separación, publicado por Libros del Asteroide. Y lo que Cusk me ayudó a pensar para este episodio es cómo lo que no fue impacta también en lo real, ¿no? En lo existente, cómo lo que no sucedió, algo inexistente, impacta en lo real, en lo cotidiano, en lo concreto. Y bueno, les decía que Cusk, el texto este de Despojos, es también autobiográfico. Ella relata momentos de su separación. Entonces acá tenemos de nuevo el tema del duelo. Voy a leer una cita y después contarles cómo yo la leí, porque yo la leí de una manera que no necesariamente es como Cusk lo plantea, ¿no? Pero el fragmento este dice: al principio me asusto, como he aprendido a asustarme de las cosas bonitas, por miedo a que escondan lacerantes astillas de nostalgia. Ya no me acerco al álbum de fotos, ni miro los libros de arte que antes me encantaban, ni pongo música, ni leo la poesía que me ha acompañado a lo largo de toda la vida. No paseo por las montañas que recorría con mi marido, no planeo viajes a otros países ni visitas a sitios interesantes. Y no como, por miedo a que el alimento me haga daño con sus insinuaciones de placer. Delante de la floristería siento de golpe la magnitud de mi empobrecimiento. Siento que la pérdida me ha vuelto transparente,
ya no hay nada que, al mirarlo, me haga sentir segura. Claramente en el fragmento, ¿no?, está esta cuestión de cómo todo lo real está, luego de, en este caso, la separación, obviamente queda teñido, ¿no?, de esta nostalgia o este dolor por lo efectivamente compartido, ¿no? Esta idea, bueno, no volver a hacer los recorridos de montaña porque era un espacio habitado en conjunto con la pareja, y así con diferentes momentos que ella relata acá. Pero yo lo empecé a leer un poco más en conexión o en constelación con lo que no fue, ¿no? En este sentido, como lo que no fue, también eso que quedó cercenado o coartado, también tiñe lo real, ¿no? Impacta en los restos reales de nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros libros, en la música que escuchamos. ¿Por qué? Porque yo lo pensaba así, ¿no? Bueno, hay un tiempo de ilusión en la que, por ejemplo, una tiene una ilusión o un sueño con respecto a un vínculo o a un proyecto. Entonces, en ese tiempo en el que está la ilusión o ese deseo vigente, una vive, ¿no? Entonces, vos escuchás música, tenés esta ilusión o este deseo de algo que tal vez se concrete o suceda, y en ese tiempo de ilusión vos escuchás música, lees, paseás por lugares. Digamos, la vida real, vos circulás por el mundo y la vida real está teñida de una ilusión, ¿no? De un deseo, de algo que querés que pase y que muchas veces pensás que va a pasar, ¿no? Ahora, cuando ese proyecto cae y no fue, esa ilusión que vos tenías al final no se concreta, ya sea en un romance, en una aventura, en un proyecto personal, lo que fuera, para mí también lo real da nostalgia porque te recuerda a la versión de vos ilusionada, ¿no? Y eso me parece muy doloroso. Lo que no fue nos tiñe la vida cotidiana porque nos recuerda a esa versión de una misma en la que estaba la ilusión presente. Y ahora ya no está, ahora está la sensación de lo que no fue. Y ese contraste me parece que es muy interesante de explorar y que es muy interesante que haya textos que lo traten de delinear un poco, ¿no? Y acá, mientras leía lo de Kask, esto no lo anoté en mis apuntes para hoy, pero se me viene un poema de Borges que es de mis preferidos, pero ni siquiera me acuerdo si tiene título, que empieza diciendo: ya no es mágico el mundo, te han dejado. Y esta idea de esto, ya no es mágico el mundo, pero insisto, no solo porque se perdió, se duela lo compartido, sino por duelar lo que no fue, ¿no? Porque había sueños que también le aportaban esa magia al mundo, esa posibilidad. Bueno, para ir cerrando, tengo otras dos citas que terminan de consolidar un poco el tono de hoy y de estas reflexiones. Una es de un bellísimo ensayo que leí este año de una autora alemana que es Andrea Köhler, o Köhler creo que se pronunciará, titulado El tiempo regalado, también publicado por Libros del Asteroide, en el que lo que hace esta autora es desmenuzar distintas aristas de la espera y del tiempo. También trabaja mucho el concepto de kairos, que a mí siempre me encantó, porque es un término griego que hace referencia al tiempo oportuno para algo y que se diferencia de cronos, que sería el concepto griego para el tiempo lineal y cronológico. Y bueno, en uno de las secciones de este ensayo hay una frase que un poco graficó, plasmó, formuló lo que yo estaba queriendo decir en un momento de este año, y vieron cuando uno lee y dice: ah, era esto lo que yo estaba pensando, alguien lo dijo, se lo voy a tomar prestado, que dice: también la oportunidad perdida tuvo su tiempo. Entonces, no sé, eso me permite pensar también, ¿no? Que lo que no fue tuvo tal vez también su tiempo de poder haber sido, ¿no? De poder haberse gestado de otra manera. A veces algo no se da en una relación, por ejemplo, porque una de las dos partes no puede o no quiere, ¿no? Pero quizás hubo un tiempo previo en el que esa latencia existía, ¿no? En el que las cosas todavía estaban abiertas para que se pudieran desarrollar hacia otro lado. Entonces después, cuando uno mira para atrás y dice: bueno, se perdió esta oportunidad, esto ya algo que no fue y no va a poder ser, por ejemplo con una persona, pero esa oportunidad perdida
había tenido un tiempo en el que había una posibilidad, ¿no? Y bueno, con estas hipótesis de lo que pudo haber sido y de lo que no fue, voy a ir cerrando este episodio. Es más breve que los anteriores y siento que por momentos se hizo un poco abstracto, pero bueno, justamente la temática era difícil, es difícil hablar de lo que no fue, pero insisto que estos textos de alguna manera me ayudaron a poner un poco en palabras y graficar en mi mente algunos huecos que fueron, digamos, que dejaron en mí situaciones que no fueron, ¿no? Y bueno, y para esto también la cita con la que abrí el episodio, que es la de ese poema de Paula Mafia, ¿no? Ahora nunca vas a saber todo lo que te iba a querer. Les decía que había 2 citas para finalizar, una era la de Keller y la otra es esta, que me la proporciona Delphine de Vigan en una novela que también leí este año, que fue de lo mejor que leí este año, que se llama Nada se opone a la noche, que me permite pensar un poco para qué leemos, ¿no? Para qué escribimos. Y a veces en la vida, ¿no? Nos desesperamos por encontrar certezas o respuestas, y a veces miramos hacia atrás y no entendemos. Y a veces sí, la literatura puede dar cierta claridad, pero no creo que siempre sea así, ni que sea ni mucho menos su rol. Pero en cambio sintonizo con lo que dice la narradora de Nada se opone a la noche en un momento de la novela, que es: la escritura es impotente, como mucho permite plantear preguntas e interrogar a la memoria. Y bueno, tal vez todo este episodio sea una manera de darle forma a preguntas que me quedan ante eso que no fue, y tal vez sea una manera de honrar también a la versión de mí que ya quedó en el pasado, esa versión que en un punto ya no existe porque es la versión de un momento previo, ¿no? De un momento en el que todo era posible, en el que lo que al final no terminó siendo todavía era, ¿no? Era una ilusión o era una posibilidad. Bien, si llegaste hasta acá, te agradezco enormemente. Gracias por haberme acompañado en estos primeros 5 episodios de este proyecto que empezó en agosto, pero que tuvo una antesala de muchos años de querer llevarse a cabo. Y bueno, es el último episodio del año, pero no del podcast. Habrá un nuevo episodio el mes que viene, así que espero que me puedas seguir acompañando en esto, que es el camino que elegí para mi vida, que es la literatura, que es lo que más amo. Mi nombre es Soledad Arienza y con esto vamos a cerrar. Acordate de seguirme en Instagram si todavía no lo estás haciendo, en la cuenta @labdelectura, y en Spotify. Te mando un abrazo y hasta la próxima.